Buenas tardes. Mi equipo y yo vamos a presentar el tema de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de los niveles sistémicos. Empezaremos con el nivel sistemático. Tenemos lo que es la naturaleza de los actores. Aquí tenemos a Adolf Hitler, a Benito Mussolini, a Winston Churchill, a Franklin Roosevelt y a Stalin. Después tenemos lo que es los objetivos de los actores y los medios que disponen para alcanzarlos. Empezaremos con lo que es los objetivos de las potencias del eje, que aquí se encuentra Alemania, Italia y Japón. Estas buscaban lo que es la expansión territorial, invadiendo países a través desde su fuerza militar. Buscaban el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Este objetivo tomaría más importancia en Alemania, ya que fue el país más afectado debido a las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles, donde se le obligaban a pagar las indemnizaciones de los países afectados por la guerra. Ellos tenían la intención de imponer a través de la fuerza militar dominio permanente sobre Europa y Asia. Hitler, uno de sus objetivos, el que tenía Hitler, era llevar a Alemania a ser una potencia principal en el mundo. Él logró que la población lo siguiera, convenciéndolos de que son una raza superior. Ya por último, uno de los objetivos más inhumanos que tuvieron estas potencias fue poner en marcha algo llamado la solución final del problema judío, esta política de genocidio deliberado y sistemático que comenzó en toda Europa. Era ocupada por los alemanes, fue formulada en términos de procedimiento y geopolítica por los dirigentes nazis en enero de 1942. Esta se trataba más que nada de el asesinato de los judíos polacos y también de la población judía en Europa. Después tenemos lo que es los objetivos de los aliados, que estos eran el Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética. El principal objetivo de estos era evitar la invasión del ejército alemán por el territorio europeo, incluyendo el territorio de la Unión Soviética. Los aliados hicieron todo en su poder para impedir que las potencias del eje dominaran Europa y territorios asiáticos. Al iniciarse la guerra en 1939, la alianza enfrentaba a Alemania e Italia. Estaba formada por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Poco después de que se unieron a la coalición Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la Unión Sudafricana. Muchos países unidos para derrocar un régimen que los amenazaba luchaban para encontrar una estrategia para sobrepasar a Hitler y sus aliados. A principios de la guerra se notaba que Estados Unidos tenía una clara ventaja en estos, y Alemania el 11 de diciembre de 1941 le declara la guerra a Estados Unidos, lo cual lo puso en una gran desventaja. Después, lo que es el 6 de junio de 1944, se le declaró como el día D, ya que las tropas aliadas desembarcaron en Normandía y donde se aplicarían las operaciones aliadas que liberarían Europa y derrotarían a los nazis 11 meses después. Los medios utilizados por los aliados fue lo que era su fuerza militar y la propaganda antinazista. Esta la ponían en películas, en carteles, en la radio, etc. Esta era usada para persuadir a lo que eran los ciudadanos como a los países neutrales para que se unieran a la causa y evitar que salieran con el eje.
Después tenemos el grado de interdependencia y la polarización. Empezaremos con lo que es la interdependencia. En 1940, Italia firmaría lo que era una alianza llamada el eje Roma-Berlín con Alemania. Después a esta se le uniría Japón y se convertiría en lo que es Berlín, Roma, Tokio, formando así las potencias del eje. Italia, gracias a esta alianza con Alemania, obtuvo mucho poderío militar, además del que contaba en esa época, la cual era dirigida por Benito Mussolini. Mussolini no ocultaba lo que eran sus aspiraciones de erradicar la presencia de la flota británica del Mediterráneo y la de anexionarse territorios como Malta o Córcega. El 10 de junio de 1940, Mussolini, juzgando que Francia se hallaba casi totalmente derrotada y que Reino Unido atravesaba por ciertas dificultades, les declaró la guerra a ambos. Algunos ejemplos de cómo el poder militar de Mussolini no era efectivo fueron luego de la firma del pacto tripartito, que fue en septiembre de 1940. Fue entre Alemania, Italia y Japón. Mussolini decidió invadir Grecia. La campaña constituyó un fiasco y obligó a Hitler a acudir en su ayuda. En junio de 1941, Mussolini envió un ejército de 62,000 soldados a Rusia para apoyar a sus aliados alemanes. Muchos de esos hombres perecieron en combate o se internaron en campos de concentración. En el caso de Japón, Alemania tuvo que intervenir a la ayuda de Japón luego del ataque a Pearl Harbor. En este momento, lo que era Estados Unidos ya se había involucrado en este conflicto hasta que Alemania le declaró la guerra en diciembre de 1941, dejando así en desventaja a las potencias del eje y debilitando a Alemania. Luego de que los aliados llegaran a Berlín y se declarara la rendición de Alemania, Japón siguió con su combate contra los aliados sin apoyo de Alemania hasta que fueron bombardeados por las conocidas bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, eh, terminando así con lo que fue la rendición de Japón. Alemania y Japón combatieron guerras separadas y finalmente cada uno se rindió por separado. Después seguimos con lo que es la polarización, en la cual las naciones que se declaraban del lado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en caso de ser cercanas, no eran invadidas, sino más bien ocupadas. Pero en caso de que tú no fueras vecino de Alemania, no, no te invadían. Se formó lo que era acuerdos del que era muy difícil salirse, ya que si te salías, pues te invadían, como sucedió a países vecinos a Alemania. No hubo ningún otro país que saliera de la alianza con los nazis, ya que uno de los principales características de este gobierno era el implemento de la fuerza para mantener fieles a sus seguidores y que tuvieran miedo de cambiar su bando. El país que se cambió de bando y que se salió de esta alianza fue Italia, que el rey de Italia, Víctor Manuel III, ordenaría lo que era la detención de Mussolini y firmaría lo que era su armisticio. Después, en el caso de los aliados, había mucha posibilidad de que algún país decidiera aliarse con Alemania, ya que a principios de la guerra se notaba gran poder del bando opuesto. Aunque algunos de los aliados habían formado este bando desde la Primera Guerra Mundial, no había uno que se mantuviera leal a su propio bando, por lo que no podían formarlos
No podían obligarlos a formar parte de su resistencia. Lo que los mantenía juntos era que todos tenían una ideología contraria a la que tenía Hitler y lucharon por liberar a sus aliados de este gobierno. Después tenemos la distribución del poder y riquezas, que esa la continuará mi compañera Melanie. Para este suceso cobraron relevancia 5 principales actores, empezando con Adolf Hitler, quien llegó al poder de Alemania gracias a procesos políticos y transformó a esta por medio de la manipulación de su sistema político democrático, ya que el entonces presidente Hindenburg murió en agosto de 1934 y Hitler aprovechó esto para aclamarse como el líder de Alemania. A partir de ese momento, Hitler fue dictador y algunos de sus logros fueron que rearmó y organizó las Fuerzas Armadas alemanas, estableció una dictadura totalitaria que transformó a la sociedad alemana y eliminó su sistema democrático, además de que tuvo un régimen en el cual se caracterizó por la discriminación racial, la supremacía y la persecución étnico-religiosa política. Seguimos con Benito Mussolini. Este fue un líder del Partido Nacional Fascista en Italia y se convirtió en el primer ministro del país en 1922. Durante la Segunda Guerra Mundial, Mussolini lideró Italia como aliado de la Alemania nazi desde 1940 hasta 1943 y fue arrestado en este año, luego rescatado por las fuerzas alemanas y estableció un estado títere al norte de Italia. Sin embargo, su régimen fue derrocado en 1945 y los italianos. Finalmente fue ejecutado en 1945. Durante su tiempo en el poder, Mussolini buscó expandir el territorio italiano y promovió el fascismo con la ideología política italiana. Seguimos con Winston Churchill, quien movilizó a la nación británica sometida a bombardeos, com- comprometiendo la idea de la integración europea y fue uno de los primeros en propugnar la creación de Estados Unidos de Europa. Roosevelt se caracterizó por la movilización de la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de la guerra y estableció la estrategia de Europa primero, haciendo la derrota militar de Alemania una prioridad incluso por delante de la de Japón. Para finalizar, estamos con Stalin, el cual logró convertir a Rusia semifeudal en una potencia económica y militar capaz de contribuir decisivamente a la victoria aliada. Comenzó a preparar su industria para producir armas en inmensas cantidades en un proceso conocido como el milagro económico, que acabó con la vida de millones de personas y esclavos en tiempos de paz. Proseguimos con el nivel estatal. Primero tenemos el factor político. Dentro de la Segunda Guerra Mundial estuvo marcado por una serie de factores políticos que desempeñaron un papel crucial en el desarrollo y el desenlace de la guerra, como la política de apaciguamiento, ya que antes del estallido de la guerra las potencias occidentales, en particular Reino Unido y Francia, adoptaron una política de apaciguamiento hacia Alemania nazi. Intentaron evitar un conflicto directo cediendo a las demandas de Adolf Hitler, lo que permitió que Alemania se expandiera en Europa. También tenemos la agresión nazi, la cual Alemania nazi bajo el liderazgo de Hitler fue uno de los principales desencadenantes de la Segunda Guerra Mundial. Las alianzas de potencias, formación de potencias aliadas, lideradas por Reino Unido, la Unión Soviética y Estados Unidos, también fue un factor político importante, así como la entrada de Estados Unidos a la guerra por el ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, cambió drásticamente el equilibrio del poder en la guerra. Conferencias y acuerdos también tuvieron un papel importante, como la Conferencia de Yalta y la Conferencia de Potsdam, y el Holocausto, los cuales los horrores del Holocausto por las potencias del eje desencadenaron un fuerte repudio internacional y un compromiso con la rendición incondicional de las potencias. Los factores ideológicos. Un factor que influyó fue el deseo que tenía Adolf Hitler con la venganza, ya que a los ojos del mundo Alemania se humilló
dadas las sanciones que se impusieron después de la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles. Una ideología que tenía Adolf Hitler fue la teoría del espacio vital. Proseguimos con los factores sociales, los cuales también acontecieron. El surgimiento del fascismo en Italia, lo cual Benito Mussolini aprovechó el descontento social y contribuyó a movimientos nacionalistas extremistas buscando recuperar así la gloria de su anterior nación, que fue Roma. Tenemos también el factor cultural, el cual también se vio muy afectado con 3 movimientos culturales a partir de la Segunda Guerra Mundial, la cual transformó a la sociedad contemporánea con el existencialismo, la generación alienada y los postmodernistas. Proseguimos con los factores tecnológicos, los cuales también se vieron afectados con los bombardeos pesados. La aviación desempeñó un papel crucial en esta guerra, la caza de aviones, los portaaviones que se convirtieron en piezas claves en la Segunda Guerra, los submarinos, los códigos y descifrados, así como las armas automáticas y ametralladoras, tanques mejorados, armas nucleares con el proyecto Manhattan en Estados Unidos, y la medicina también se vio avances como antibióticos y transfusiones de sangre, la tecnología logística como el transporte de tropas y suministros a larga distancia. Proseguimos con factores militares, como en la Segunda Guerra Mundial se debió a razones variadas y complejas que se pueden resumir en los términos del Tratado de Versalles, las tensiones chino-japonesas y la invasión a Polonia y Alemania, que fue el desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Los factores económicos. Bueno, hubo muchos cambios dentro de los factores económicos, dado a la pérdida económica a consecuencia de los combates terrestres y aéreos. Europa quedó devastada, los masivos bombardeos ejecutados tanto por las potencias del eje como los aliados agravaron el problema. Ciudades, industrias, ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados. Se calcula que Europa perdió aproximadamente el 50% de su potencia industrial, lo cual nos acordamos que las industrias se convirtieron en industrias militares y no se veía Europa devastada desde el siglo XVIII. Seguimos con los factores geográficos, los cuales se vieron divididos en dos: las potencias del eje, lideradas por Alemania nazi, Italia fascista y Japón imperial, y los países aliados integrados por Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Soviética, como Polonia, China, Noruega, etc. Y los factores demográficos. Dentro de los factores demográficos, tenemos que el conflicto de la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto que más víctimas ha provocado en la historia de la humanidad. Por su causa, perdieron aproximadamente 50 millones de personas, a lo que hubo que sumarle 65 millones de heridos y 3 millones de desaparecidos. Después tenemos lo que son los actores subnacionales gubernamentales y los no gubernamentales. En gubernamental tenemos al que es el general Manuel Ávila Camacho, que en ese entonces era presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Él señalaba el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazifascistas. Él envió tropas al Teatro del Pacífico, ratificaría la posición de nuestra nación para tomar la resolución que exigía el honor a la patria, defendiendo así lo que eran los valores supremos de libertad y respeto entre las naciones. También tenemos a Miguel Alemán Valdés, que él se caracterizó por la ejecución de un programa de infraestructura vial y educación en todo el país, aparte de enfrentar con éxito la recesión económica mundial que quedó como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Durante ese gobierno, el peso mexicano fue devaluado y pasó de 4,80 a 8,60 pesos por dólar. Al igual que los gobiernos que le precedieron durante la gestión de Alemán Valdés,
se reprimieron las manifestaciones obreras, las organizaciones sindicales luchaban por obtener mejores salarios y se denunciaba la falta de democracia en las principales centrales obreras. Después tenemos los actores subnacionales no gubernamentales. Con este está lo que es Roosevelt, que fue, él nació en Hyde en 1882. Él viene de una familia adinerada, asistió a la Escuela de Derecho de Colombia, sin embargo la abandonó eh, la, la abandonó tras aprobar el examen que facultaba a ejercer la abogacía en la Ciudad de México. Después, en 1905, se casó con su prima quinta, Eleanor Roosevelt, con quien tuvo 6 hijos. En 1910 ganó las elecciones del Senado. Y ya por último tenemos lo que se presentó como compañero de fórmula de James M. Cox en la candidatura del Partido Demócrata de las elecciones presidenciales de 1920. Roosevelt regresó a la política tras su victoria en las elecciones a gobernador del estado de Nueva York de 1928, que ocupó de 1929 a 1933. Fue cuando él destacó por implementar programas para combatir los efectos de la crisis económica del país. Después los nazis tomaron el poder en Alemania en el 33, donde Roosevelt, con menos de 2 semanas en su mandato, estaba absorto en la Gran Depresión y sus consecuencias para los Estados Unidos y el resto del mundo. Sin embargo, a medida que la persecución de los judíos en Alemania se intensificaba durante los años 30, Roosevelt no incluyó entre sus prioridades un esfuerzo por responder al creciente problema de los refugiados creados por las políticas nazis. Por otra parte, tenemos los principales intereses, objetivos de la Segunda Guerra Mundial de cada uno de los países aliados o de los países aliados que habían participado. En primer lugar, tenemos los intereses de los países aliados, que como ya lo había mencionado mi compañera Melanie, los países aliados estaban conformados por el Reino Unido, Estados Unidos y la URSS. Los principales intereses que tenían estos países era arrestar el potencial bélico, recuperar los países bajo el control del ejército alemán y forzar la rendición de Alemania y sus aliados. Estos países, como ya lo notamos, querían lo que era erradicar la guerra y que Alemania dejara a todos los países de los cuales había invadido, de los cuales había tomado el control. Por otra parte, los principales intereses de los países del eje que estaban conformados por por Alemania y Italia, era dominar Europa y la Unión Soviética, controlar el comercio entre Europa, África y América, instaurar un gobierno de supremacía que privilegiara a los individuos blancos caucásicos. El principal objetivo de estos países era dominar toda Europa, todo el continente europeo, sobre todo la Unión Europea, para así Alemania empezar a expandir su poder y tener más territorio. Y para después empezar a controlar lo que era el comercio en Europa, en África y en América. Pero aparte de los intereses que cada uno de estos que cada una de estas alianzas tenía, existían 2 intereses en común que había entre ambos. El primero era la expansión territorial y la fundación de los imperios mediante la conquista militar y el derrocamiento del orden internacional posterior a la Primera Guerra Mundial. Y el segundo de estos era la destrucción de la neutralidad del comunismo soviético.
Por otra parte, a manera de conclusión, vamos a explicar de manera breve todos los temas que tratamos de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial nosotros lo dividimos en lo que era el nivel sistemático y el nivel estatal. En cuanto al nivel sistemático, podemos recalcar 3 puntos importantes, que eran el grado de interdependencia y polarización, el grado de interdependencia y polarización, que se dividía en interdependencia y polarización, y en estos constaba en que la interdependencia iniciaba en 1940, cuando Italia firmaría la alianza con Alemania llamada el Eje de Roma-Berlín, en donde se uniría a Japón más tarde, configurando la alianza como el Eje de Berlín, Roma y Tokio. En cuanto a la polarización, en esto se declaraba que las naciones del lado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, en caso de ser cercanas, no serían invadidas, sino ocupadas. Por otra parte, tenemos los que son los objetivos de los actores y los medios para alcanzarlos. En estos podemos ver las principales alianzas que se formaron, que fueron Alemania, Italia y Japón, en donde ellos buscaban la expansión territorial. Y también tenemos al Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, y su principal objetivo era evitar la invasión del ejército alemán por el territorio europeo. Después tenemos la distribución del poder y la riqueza, en donde, como lo mencionó mi compañera Melanie, se dividía por Adolf Hitler, Benito Mussolini, Winston Churchill y Franklin Roosevelt. A manera breve, pues Hitler quería todo el poder de Europa, estaba invadiendo territorios poco a poco, empezando por los territorios más indefensos. Después tenemos a Benito Mussolini, que empezó a ejercer un poder dictatorial y empezó a instaurar su régimen fascista. Y después tenemos a Churchill, que él movilizó a una nación sometida a los bombardeos, el cual estaba comprometido con la integración europea, y fue uno de los primeros en la creación de los Estados Unidos de Europa. Y finalmente tenemos a Roosevelt. Roosevelt genera la movilización de la economía estadounidense para apoyar el esfuerzo de la guerra y estableció lo que sería la estrategia de Europa primero. Por otra parte, pasando a la Segunda Guerra Mundial, en cuanto al nivel estatal, tenemos tres principales subtemas, que serían los intereses, los objetivos del proyecto y la identidad nacional, así como la capacidad de negociación internacional. Como ya lo expliqué anteriormente, los intereses de los países aliados era contrarrestar todo este poder, todo este potencial bélico que estaba sucediendo, disminuir la guerra y devolver a Europa los países que estaban bajo el control alemán. Por otra parte, los intereses de los países del eje era dominar toda Europa y controlar el comercio de Europa, África y América, para su propia supremacía que estaba influyendo en ese entonces. Por otra parte, los actores subnacionales, gubernamentales y no gubernamentales. En cuanto al gubernamental, tenemos que el general Ávila Camacho, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, señaló que existía el compromiso moral de coadyuvar al triunfo común contra las dictaduras nazi-fascistas. En cuanto a los no gubernamentales, explica que los nazis tomaron el poder en Alemania en 1933. Por lo tanto, Roosevelt, con menos de 2 semanas en su mandato, estaba absorto en la Gran Depresión y sus consecuencias para los Estados Unidos y el resto del mundo. Finalmente, tenemos los factores, que en cuanto a los factores políticos, podemos ver que se genera una política expansionista en la Alemania nazi, y también en 1935 la invasión de los fascistas italianos a Etiopía, y por este mismo año vemos cómo Hitler y Mussolini se acercaron a Francisco Franco en su guerra civil contra los republicanos y se formó la llamada Eje Roma-Berlín. Por otro lado, en los factores ideológicos tenemos la ideología expansionista de Hitler y su
teoría espacio vital. También tenemos como el pensamiento de Hitler, que era ultranacionalista. Para él la nación alemana estaba llamada a grandes designios. En cuanto a los factores sociales, existen dos, que era el fascismo en Italia por parte de Benito Mussolini y el nazismo en Alemania por parte de Adolf Hitler. En cuanto a los factores culturales, tenemos el existencialismo, la generación alineada y los posmodernistas acompañados como una constante por el feminismo. Por otro lado, en los factores tecnológicos destacan tres inventos o tres innovaciones que en ese entonces eran el top del momento, si lo podemos decir así, que eran los motores de reacción, las linternas de dinamo, que actualmente pues seguimos usando linternas, y los sistemas de navegación. Y por otra parte, tenemos también lo que son los factores militares, que estos vienen sucediendo en los términos del Tratado de Versalles y en las tensiones chino-japonesas que sucedieron en el transcurso de la guerra. En cuanto a los factores económicos, tenemos dos, que son las consecuencias de los combates terrestres y aéreos que sucedieron en Europa. Debido a estos combates, podemos ver que Europa queda devastada y millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Para este entonces, se calcula que Europa pierde aproximadamente el 50% de su potencial industrial. El otro factor económico le sucedió a Japón, que en cuanto al sector agrícola también se vio afectado y perdió cosechas enteras y de hambre. Y el hambre empezó a infungir en su sociedad. Y por otra parte, ya para terminar con los dos últimos factores, tenemos los factores geográficos, que en los factores geográficos se dividen en las potencias del eje y los países aliados. Y en cuanto a los factores demográficos, podemos ver que la Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto con más víctimas que ha provocado la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial causa la muerte de millones de vidas, a lo que hubo que sumar 65 millones de heridos, entre ellos 35 millones graves y los 3 millones de desaparecidos.